Shabbat Shalom, mi querido Moshiach, y bueno, también Shabbat Shalom para todos los hermanos y hermanas de la casa de Israel. A ver, estamos en Shabbat, estamos gozosos, estamos alegres, ¿verdad que sí? Amén, amén. Estamos alegres y Amén. mi querido Moshiach, y para todos nuestros hermanos que nos acompañan, damos gracias al Eterno porque nos ha permitido llegar a este día de Shabbat. Bendito sea Él. Y vamos a recitar el Shema, iniciando este servicio de cierre de Shabbat en esta tarde de Shabbat, que tenemos un tema muy importante, pero por sobre todas las cosas, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija y vamos a clamar ese credo de que Él es uno. Vamos a recitarlo. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno, Es, uno, es, uno. es, Aleluya, Ya, ya, aleluya, ya, aleluya. ya. ya. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre que está en el cielo porque Él se merece toda la honra, toda la exaltación. Dice la Escritura, batir las palmas, pueblo mío. Eso es una forma de nosotros siempre estar agradecidos delante de nuestro Padre que está en el cielo. Estamos hoy ya un poco más conversando con nuestros hermanos acá en casa, nuestro querido Edward de nuestra Jonilca, con varias hermanas acá compartiendo la palabra y también aprovechando para hacer este servicio, compartiendo este servicio con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos de la casa de Israel. Así que damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido que lleguemos a este tiempo sagrado, que compartamos su palabra y que prontamente vamos a estar un poco más en comunidad. Sí, vienen nuevos planes por acá para la asamblea, acá en Panamá. Hay varios grupos acá en Panamá igualmente, sin embargo, ya prontamente en Ciudad de Panamá esperemos tener un punto de encuentro donde toda la congregación se solidifique un poco más, así que mis queridos hermanos, preparémonos para ello, para igualmente tener esa unión y ese servicio a nuestro Padre Celestial, llevando esa voz, ese anuncio de buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que debemos todo el tiempo pedirle a nuestro Padre de su Espíritu, pedirle que nos ayude, santificarnos cada vez más, prepararnos en su palabra, estudiando la palabra de nuestro Padre, ¿verdad que sí? Amén. ¿Quién ha estudiado la palabra en todo este tiempo? Amén. Amén. ¿Quién se goza, se deleita en la palabra de nuestro Padre? Amén. Amén, amén. Dice el Salmo 1 que el justo, la justa de nuestro Padre, ese temeroso y esa temerosa de nuestro Padre Celestial, dice que medita en su palabra de día y de noche y que será como qué, como un árbol plantado a las orillas de un río, que va a dar su fruto en su tiempo y que todo lo que haga va a prosperar. Y eso es lo que siempre le pedimos a nuestro Padre Celestial. Amados, hoy tenemos un tema extremadamente importante, las raíces hebreas de la fe. Hoy comenzamos este tema. Venimos hablando en varias series, estuvimos hablando y les invitamos a que comiencen a ver estas series, lo que es la serie de la teología del reemplazo, el dispensacionalismo. Tuvimos 3 enseñanzas hace poco. Anoche estuvimos comenzando también la serie del retorno al Padre y hoy vamos a estar hablando en sí de lo que son las raíces hebreas de la fe. Todos estos 3 temas van de la mano. Estamos hablando un poquito de historia, de dónde sale lo que se conoce como la iglesia, las doctrinas, qué es la religión cristiana, cuáles son las religiones predominantes, cómo se forma lo que hoy en día conocemos como la religión universal. Y aparte, hoy vamos a ver un tema acerca de las raíces hebreas de la fe. Recuerden, nuestro Padre Celestial nos ha mandado o nos ha permitido que nosotros regresemos de las naciones, que salgamos de la tumba de las naciones, de los sistemas religiosos, de los sistemas inventados por el hombre, no para que pertenezcamos a una religión, sino que pertenezcamos a un pueblo, a una familia. Y como en cada familia hay parientes, hay familia, que bueno, unos son más pequeñitos, otros son más grandecitos, otros tienen cierto tipo de personalidades, otros son, como se dice por allí, la oveja negra de la familia, ¿verdad que sí? Siempre en cada familia hay alguien, sin hablar de manera despectiva, pero amados, lo que nos hace una familia es que aprendemos a convivir.
Y en el pueblo de Israel hay diferentes facciones, diferentes interpretaciones. Dentro de la casa de Judá, nuestros hermanos judíos, hay diferentes interpretaciones. Pero a ver, recuerden que estamos en tiempos de restauración. ¿Qué significa esto? ¿Esto es un mover? ¿Esto es un avivamiento? ¿Esto es algo que está de moda ahorita? No, claro que no. Mucha gente, y a veces lo compartimos, mucha gente está buscando avivamientos cuando no se dan cuenta que tenemos un Elohim de avivamiento, un poderoso de avivamiento. ¿Sí? Entonces hacen a veces grandes shows de sanidad, quieren el milagro, siempre están buscando el milagro y se olvidan que tenemos un poderoso, un Elohim, para hacerlo más entendible para todos, un Dios de milagros. Es decir, que nosotros siempre tenemos que buscarlo a Él de manera congruente, de una manera firme, con constancia, con determinación. Pero que esa determinación no dependa de nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro ánimo no está al 100%. O usted todos los días se levanta animado. O usted todos los días anda de ánimo. ¿Verdad que no? Muchas veces, incluso a veces nuestro cuerpo falla un poco y no tenemos el ánimo suficiente para hacer las cosas. ¿Cuál es la chispa que activa ese ánimo? La disciplina, la constancia. Eso es lo que nos mueve. Ser determinados requiere de disciplina, requiere de constancia. A ver cuántos disciplinados hay aquí. ¿Ninguno? Ninguno, ese no, ninguno. A ver, allá en Moshia, los hermanos acá en Facebook Live. Estamos acá con varios hermanos en Facebook Live, varias familias igualmente acá en Zoom. Recuerden que tenemos que ser disciplinados. Un Ben Torah, un hijo de Torah, una Bat Torah, una persona que estudia la instrucción. Recuerden, Torah significa instrucción o enseñanza. Y eso nos ayuda a dar, ¿dónde? Nos ayuda a dar en el blanco. Entonces, debemos de ser disciplinados. Estamos en tiempos de restauración. ¿Qué significa esto? Que nuestro Padre nos ha dado un privilegio. Somos una generación privilegiada, que tenemos el honor, el privilegio inmerecido de estar en una época de restauración, en una época donde el conocimiento del Todopoderoso, de Adonai Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, ese conocimiento se ha derramado por sobre toda la tierra. Pero, ¿qué sucede? Estamos en tiempos de restauración, pero ahora hablamos de volvernos a las raíces hebreas de la fe. A ver, dijo el profeta, dijo nuestro padre a través del profeta Jeremías: párense en los caminos y pregunten por la senda antigua y vuélvanse a ella. Muchos, incluso muchas personas hoy en día, por ejemplo, en las religiones, citan estos pasajes y dice: hay que volvernos a la senda antigua. Pero vamos a ser congruentes. Se le dijo a Jeremías estuvo aproximadamente 800 años antes de nuestro Mesías, 600 años, 700 años aproximadamente antes de nuestro Mesías. Y a través del profeta Jeremías se le dice a la generación de esa época: vuelvan a la senda antigua. Hoy en día mucha gente piensa que volver a la senda antigua es al tiempo de los primeros padres de la iglesia. Eso fue mucho después del profeta Jeremías. ¿A qué senda antigua nos manda nuestro Padre a regresar? A eso que habló a la congregación de él, a la eclesía, como se dice en griego, a la Bet Knesset, a la Cajal, a la Kejilá, o como lo se ha latinizado hoy en día, a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia del Eterno? Israel. Ya lo hemos hablado, por eso dimos el tema de la teología del reemplazo y el dispensacionalismo. Entonces, se nos manda que nosotros debemos volvernos a esa senda antigua. Hoy en día, esa senda antigua está cogiendo un auge, se ha aumentado. ¿Por qué? Porque hay un despertar y se nos manda a volvernos a la palabra. Por eso se habla de las raíces hebreas de la fe. Movimiento israelita, mesiánicos, nazarenos, nazratín. De una u otra manera, todos es volverse a las raíces hebreas de la fe. Asambleas yahwistas. ¿Por qué? Porque estamos guardando la palabra, la Torah, las instrucciones, los mandamientos, guardando Shabbat, todo ello. Pero, ¿qué son las raíces hebreas de la fe? Vamos a leer Jeremías 31 del 8 al 10. ¿Me lo puede leer, mi Moshia, por favor? Jeremías 31 del 8 al 10. Vamos para allá, Jeremías 31 del 8 al 10. Dice así: yo los traeré de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, mujeres encintas y las paridas.
En una gran multitud volverán acá. Vendrán con llanto y con compasión los guiaré. Los conduciré a los arroyos de agua, por un camino parejo donde no tropezarán. Porque yo soy siempre un padre para Israel. Efraín es mi primogénito. Oh naciones, escuchen la palabra de Yahweh y háganlo saber en las costas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño. Baruch Hashem. Amén. Amén, amén. Baruch Adonai. Amados, es muy importante entender las profecías que estamos viviendo en estos tiempos. Y cada uno de ustedes, así como mi persona, así todos nosotros, hemos tenido ese despertar. Y nos hemos preguntado cuando estábamos en las religiones, algunos hace un año, algunos hace 2 años, algunos hace 3 años, otros hace 5, otros hace 6, 10, como su servidor, ya un poco aproximadamente 14 años, si mal no recuerdo, que tuvimos ese despertar de algo. ¿Por qué no estamos guardando esto? ¿Cómo entender las profecías? Para ello es muy importante la mentalidad hebrea. Es muy importante entender las raíces hebreas de la fe. Es extremadamente importante conocer la escritura desde el punto de vista hebreo, no desde el punto de vista helenista, no desde el punto de vista occidental, no desde el punto de vista de la filosofía egipcia, babilónica, helenista, griega, con la que impregnaron los padres de la iglesia a la corriente que surgió de esta mutación que sufre la sana doctrina que enseñó nuestro Mesías. Es muy importante ver las escrituras con una mentalidad hebrea, y hay una serie de conceptos, de principios en la palabra que, a menos que nosotros tengamos el contexto hebreo de esa escritura, nos va a resultar muy difícil comprenderlo. Es tan importante entender las escrituras desde el punto de vista hebreo para poder dar en el blanco. Si no, vamos a estar interpretando cosas alejadas de su contexto. Y como ha sucedido en la religión, haciendo doctrina de ello, creando cosas que incluso pueden llegar a ser cosas que apoyan más al adversario que a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Cuando hablamos de esos principios hebraicos de las escrituras, significa que partimos del hecho de que la Biblia es un libro. ¿Es un libro qué? ¿Cristiano? ¿Un libro griego? ¿Es un libro católico? ¿La Biblia es qué? ¿Qué tipo de libro? Es un libro hebreo. Ese es el primer principio que debemos tener en cuenta. Que para poder entender las escrituras, debemos encasillar a ese libro en su cultura, en el pensamiento en el cual se gestó, incluso en el tiempo en el cual se gestó. Cuando hablamos de una manera académica, debemos siempre, o a veces yo le digo a varios hermanos, cuando estudiamos la palabra de esa manera, yo le digo, muchas veces es más importante no el que escribió el libro, sino en el tiempo en el cual se escribió el libro. Porque eso nos va a dar una pista de cómo era la mentalidad de ese tiempo. Cómo interpretar cosas tan mínimas como los hebraísmos. Porque muchas personas a veces interpretan qué significa es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Y automáticamente la religión condenó a todos los ricos. Es malo ser rico. Y los socialistas se tomaron de eso para decir es malo ser rico, porque Cristo dijo que era malo ser rico. Eso no significa eso. Alejado a 1000 años luz de ese pensamiento. ¿Qué significa el ojo bueno? Que si tu ojo es malo, es mejor que te lo saques. ¿Y cuántas cosas no hemos escuchado de esas interpretaciones? Hay que cortarse, hay que sacarse literalmente el ojo. ¿Qué significa eso a la luz de la mentalidad hebrea? Y eso son cosas mínimas. Entendimiento solamente de lo que es la idiosincrasia hebrea de la época. ¿Cuánto más cuando buscamos entender la palabra, las profecías, desde la mentalidad hebrea? Los temas que la Biblia trata tienen que ver con el pueblo hebreo, o en tal caso con el judaísmo del primer templo, del segundo templo, y aún nos prepara para entender el judaísmo moderno. Aún cuando hay libros en las escrituras que están dirigidos a poblaciones, a personas no hebreas, los temas que se tratan allí los hace el autor original, teniendo en cuenta la mentalidad, el valor y la enseñanza básica de ese concepto, o que ese concepto tiene en el mundo hebreo.
¿Me leen, por favor, Mateo 15:24, si son tan amables? Mateo 15:24. Mateo 15:24. Y respondiendo dijo, a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Amén. Tremenda declaración hizo nuestro Mesías. No he venido sino solo a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo entender eso? Porque entonces muchas personas, por no entender la historia de las dos casas, de que el pueblo de Israel se dividió, se fracturó por el pecado de un rey, del rey que se le dio más sabiduría en toda la historia del rey Salomón, por su pecado se divide el pueblo de Israel, cae en desgracia, se divide el pueblo y ahora se crean dos reinos que conformaban antiguamente un solo pueblo. Y que uno de los propósitos principales de nuestro Mesías es que restaurar a Israel. Y él mismo dijo, no vayan por caminos de gentiles. No les ha llegado el momento todavía. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo lo dijo, he sido enviado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero, ¿cómo se entiende esto? A veces uno se queda sorprendido y no lo digo para jactancia, no lo digo por arrogancia, sino lo digo porque la gloria es para nuestro Padre que está en el cielo, que a veces nosotros hablamos con líderes de iglesias que a veces tienen 500, 600, 700, 1000, 2000 congregantes y ellos tienen instituto teológico 1, 2, 3, 4, 5 y no sé hasta qué rubro llega. Y discúlpenme si hablo de manera despectiva, hablamos con teólogos y cuando les hablamos acerca de la restauración de Israel, de la historia de las dos casas, ellos a veces preguntan, ¿eso está en la Biblia? Ahí está en la Biblia. Debes entender que nosotros hoy tenemos arte y parte en esto. Que nosotros, no es porque somos cristianos, nosotros no somos cristianos. El cristianismo es una religión que inventó el hombre. Por los diferentes concilios, se cristalizó el cristianismo, las modificaciones que ha surgido, como el divorcio de la iglesia, pero lamentablemente el antisemitismo perenne en la iglesia. En nuestro canal de YouTube hay un par de temas que se llama el antisemitismo de la iglesia. Y quizás ahora que hablemos un poco de esto, muchos de los, porque me han escrito varios pastores, teólogos, tú estás equivocado, eso no es antisemitismo, esto, a veces les habla con amor, con paciencia, pero uno les dice, tienes que estudiar la historia y de dónde sale todo lo que tú estás enseñando, debes tener cuidado. No, es que eso no es antisemitismo. Y entonces, ¿por qué cada vez que se te habla de las raíces hebreas, se te habla de guardar el Shabbat, siempre sales con el mismo discurso, que no pasa el filtro de las escrituras, que no pasa el filtro de las escrituras tanto en su raíz como en la historia, como en la doctrina y como en las propias palabras de nuestro santo maestro? Él lo dijo literalmente. ¿Cómo te atreves tú a decir que eso no es así cuando él mismo lo dijo? Entonces, muchos son honestos. Voy a estudiarlo más. Excelente, hermano. Me gusta tu actitud. Eres humilde. Pero otros dicen, no, tú estás equivocado. Te acabo de dar los argumentos. ¿Por qué no lo investigas? ¿Por qué no tienes la suficiente capacidad de honestidad, de amor y de humildad para, por lo mínimo, decir, déjame estudiarlo un poco más y vamos a ver si realmente tienes la razón? Para ver si yo estoy equivocado. Porque podemos estar equivocados o no. Pero la evidencia, no con interpretaciones privadas, sino con argumentos sólidos, es lo que nos garantiza a nosotros que estamos sobre fundamentos sólidos, sobre fundamentos de la roca. Cuando ustedes leen desde Mateo 5, así, sin pararse y sin saltarse, no, Mateo 5, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, ustedes se van a dar cuenta que todo ese discurso que dijo nuestro Mesías, al final, diciendo incluso acerca de la Torá, que él no vino a quitar nada de eso, que él no vino a quitar nada de lo que dijeron los profetas, y que cualquiera que cree algo de ello y lo lleva por obra es como aquel que coloca su casa sobre la arena, no, sobre la roca. Yo le creo al Mesías. ¿Le creemos al Mesías? Amén. ¿Verdad que sí? Le creemos a nuestro Mesías. Entonces, aquí, cuidado si le estamos creyendo más a la doctrina del hombre, porque es mi amigo, porque es discúlpenme mis hermanos mexicanos, mi cuate,
¿Cómo es que dicen los colombianos? Mi pasiero. No, acaso lo dicen solo los panameños. Parce, los parce, sí, correcto. Porque es mi pana, como dicen los venezolanos. Entonces, a ver, amados, es muy importante que nosotros vayamos entendiendo de dónde surge el desapego. Cuando nosotros hablamos acerca de las raíces hebreas de la fe, automáticamente eso causa cacofonía, es decir, hace ruido, algo que no suena bien, que está desintonizado, que no tiene sintonía en nuestros oídos. Eso hace en aquellos que sin darse cuenta han absorbido el antisemitismo de la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden, hubo un divorcio. Se causó un alejamiento total de lo que hoy en día se conoce en la iglesia, de las raíces hebreas de la fe. Entonces, una vez, amados, que uno conoce la importancia que tiene regresar a las raíces hebreas de la fe y saliendo de diferentes doctrinas que se han alejado completamente de su raíz original, de la doctrina que enseñó nuestro maestro, nuestro santo maestro, entendemos que es vital para nuestra vida, para nuestra santidad y para nuestra sanidad y para no comer esos cuentos que lamentablemente están muy rebuscados, que nosotros aprendamos a entender las escrituras a través de las raíces hebreas de la fe. Pero a ver, la pregunta está allí. ¿Qué es regresar o qué son las raíces hebreas de la fe? Porque mucho se puede hablar, pero ¿dónde está el concepto? Quiero aprender desde el principio, porque a ustedes muchas veces se les ha dicho, hay que tener una mentalidad hebrea para poder entender las escrituras. Pero ¿cómo tengo yo una mentalidad hebrea hoy en día si yo nací, por ejemplo, yo nací en Venezuela, ustedes nacieron en Panamá, en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en diferentes países? No nací, y la mayoría de nosotros, muchos posiblemente tenemos, o algunos tenemos sangre judía, pero nacimos en hogares totalmente alejados de la fe hebrea. ¿Sí? Nacimos, es más, nos acordamos que mi abuelito, mi abuelita, mi tío, mi tía, tenía por allá un candelabro. Y a veces me preguntaba, qué bonito, ¿qué será eso? Y hoy en día uno dice, wow, mi abuelito tenía eso por allá. Él tenía descendencia hebrea y ni él lo sabía. Pero, a ver, ¿cómo es tener esa mentalidad hebrea? ¿Qué son las raíces hebreas de la fe? Muchas veces, diciendo lo que no es, podemos entender lo que sí es. ¿Sí? Entonces, ¿qué no es regresar, retornar a las raíces hebreas de la fe? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el concepto de retornar? ¿Cómo se dice en hebreo? Teshuvah, ¿verdad? Teshuvah. También traducido como arrepentimiento. Arrepiéntase. Le digo Shaul, decía, cuando leemos en las Biblias, por ejemplo, la Reina Valera, vemos que dice allí, arrepiéntase, arrepiéntase, ¿sí? Y sumérjanse. Pero cuando nosotros entendemos a través de las raíces hebreas de la fe, lo que allí Pablo, Kefa, los discípulos, Shaul, todos ellos estaban diciendo, hagan teshuvah. ¿Qué significa teshuvah? No es simplemente arrepentirse, llorar y no. Muchas veces remordimiento, piensa que se están arrepintiendo y es remordimiento de conciencia. Teshuvah es dejar de hacer lo que estaba haciendo, lo malo, y volverme a la obediencia de los mandamientos. Eso es lo que está detrás de la mala traducción, o no la mala, la deficiente traducción de simplemente arrepiéntase. Teshuvah es volverse al Padre a guardar sus mandamientos. Es decir, dejo de hacer totalmente lo que estaba haciendo, lo malo, que no le agrada al Eterno, y me vuelvo al Padre a guardar su Torah. Eso es Teshuvah. ¿Qué no es retornar? Anoche comenzamos una serie que se llama Retorno al Padre. Les invito, ya se subió en YouTube y ustedes pueden ver la enseñanza. Le dan like y hacen su comentario. Y la comparten para que otros también puedan quizás aprender un poco de lo mucho, de lo poco que el Eterno nos ha entregado. ¿Qué no es regresar a las raíces hebreas de la fe? Hay dos cosas que se pueden decir que no son regresar a las raíces hebreas de la fe. La primera cosa que no es regresar a las raíces hebreas es pensar que te tienes que hacer judío para poder entender las escrituras a través de las raíces hebreas de la fe.
Muchos hermanos que están, o incluso muchos que apenas están saliendo de las diferentes religiones, por ejemplo, del cristianismo, en sus diferentes sectas y denominaciones, piensan o son a veces muy mal guiados pensando que se tienen que hacer judíos o a veces imitar a los judíos en muchas prácticas. No porque ser judío sea malo, todo lo contrario. Es más, dijo Shaul, en Romanos 3, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho en todo sentido. Es más, les doy otro comentario. Por ejemplo, nosotros dependemos absolutamente de nuestro Mesías. Podemos tener absolutamente todo el conocimiento de la Torá, podemos hablar más hebreo que los hebreos. Podemos sabernos el Tanaj de memoria en hebreo. Pero si no creemos en Yahoshua como el Mesías, si nosotros negamos a Yahoshua como el Mesías, perdemos absolutamente todo. Nuestros hermanos judíos que no creen en Yahoshua, que nunca han creído en Yahoshua como el Mesías, ellos están bajo pacto. Ellos están bajo pacto, sin creer en el Mesías. Nosotros, para poder estar en el pacto, en la nueva alianza, necesitamos al Mesías. Si no, nos caemos en la mata y chao. Entonces, la Escritura, amados, no demandas que te tengas que hacer judío. No tienes que hacerte judío para servir a nuestro Padre. Eso no lo tienes que hacer. Si tú lo quieres hacer, no es malo. Pero varón, el primer consejo, porque esto es un reglamento de una persona que quiera convertirse al judaísmo, y si lo vas a hacer, si te quieres hacer judío, ¿sí? Si te quieres convertir al judaísmo, búscate un maestro judío, un rabí judío, un rab judío, que sea creyente en Yahoshua, porque obviamente si te buscas, te va a hacer negar al Mesías. Y si te consigues un rabino judío creyente en Yahoshua, entonces primero no te va a permitir hacerte judío si tu esposa no quiere. Si no quiere tu esposa, así tú quieras, no te vas a poder hacer. Porque esto, si tú estás casado, si tú, por ejemplo, hermana, si te quieres hacer judía, como lo digo, no está malo hacerlo, pero no lo puedes hacer sin tu pareja. Y no es obligarla, no es obligarlo, es que tiene que haber la convicción de los dos, porque son exigencias, cosa que a nosotros no se nos exige hacerlo. Recuerden, es una religión, pero que deriva de la Torá. Y hay cosas que no las hacemos nosotros porque no son parte de la palabra. Recuerden, hay muchas cosas que a veces se nos ha enseñado y todavía hay hermanos dentro de las raíces hebreas de la fe que son antisemitas. Y todo cuando se habla de nuestros hermanos judíos o se comparten pensamientos y enseñanzas de nuestros judíos, ellos les suena feo y hablan mal de los judíos. Ser judío no es malo, todo lo contrario. Es una bendición, es una braja. Pero nosotros no necesitamos ser judíos para poder guardar la Torá, para poder servir al Eterno, y aquí es donde van esos conceptos. Entonces, grandes varones y mujeres de nuestro Padre, de Adonai Yahweh, sirvieron a nuestro Padre, tuvieron una relación íntima con nuestro Padre, ¿sí? Sin necesidad de ser judíos. Lo importante es que podamos desarrollar la relación mejor posible con nuestro Padre, y para ello no se nos exige hacernos parte de la casa de Judá. Por eso es importante entender qué son las dos casas de Israel. Por eso yo no necesito hacerme judío para poder ser parte del pueblo, para poder estar dentro de los pactos, y sobre todo, por sobre todas las cosas y principalmente porque tenemos a Mashiach Yahoshua. Sé que hay muchos hermanos que están preguntando, ustedes por qué lo llaman Yahoshua, otros porque le dicen Yahshua, otros porque le dicen Yeshua. Tranquilos, mis hermanos, prontamente vamos a dar una enseñanza un poco más contundente, con evidencias, con argumentos desde la perspectiva hebrea. Enseñaremos también un poquito de hebreo para que podamos entender toditos de dónde surge, cuáles son las evidencias y todo ello. Igualmente el nombre del Padre, etcétera, etcétera. Ahora, la segunda cosa que no significa regresar a las raíces hebreas de la fe tiene que ver con el concepto de judaizar.
Primero estamos entendiendo lo que no es regresar a las raíces hebreas de la fe para entender después lo que es, lo que significa las raíces hebreas de la fe. A ver, el concepto de judaizar hay que aclararlo muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que identifican regresar a las raíces hebreas con judaizar. ¿Sí? ¿Ustedes no lo han escuchado? Cuando les habla guardar el Shabbat, es más, hay hermanos cristianos, amigos y hermanos, que les da miedo porque empiezan a conocer y dicen, pero hay que guardar. Yo veo aquí que hay que guardar el sábado. Es que Cristo resucitó el domingo. Sí, incluso hay hermanos preciosos, inteligentes, que el Eterno les ha dado sabiduría para no tragar entero, y me disculpan la expresión, como se dice por allí, que dicen, sí, pero el hecho de que el Mesías haya resucitado el domingo, eso no significa o no cambia el pensamiento del Eterno. Yo he escuchado eso y yo me he quedado sorprendido. Wow, hermano, ni yo, que tenemos años, tuve ese pensamiento al principio. A mí tuvieron que sacarme toda esa pajita que tenía en mi cerebro poco a poco, porque si no tampoco hubiese entendido. Pero a veces les digo, pero tu hermano o tu hermana me deja sorprendido. Y me dice, es que me siento en confianza de hablar con alguien que me entiende. Y yo, bendito sea el Eterno, pero me quedo sorprendido cómo vamos a decirlo así, esta generación que está saliendo, no estoy hablando de edad, porque están tanto jovencitos como yo, como más viejitos, como la J. Iralis, que están saliendo y ahora salen con un conocimiento más firme, más lógico, más evidente y también cargado del Espíritu de Santidad, guiados por Él. Entonces, a ver, ¿qué es ese concepto de judaizar? Porque entonces, ¿qué sucede? Esos hermanitos a veces piensan que incluso cuando les han hablado o le preguntan a sus líderes, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado o el sabbat? Porque empiezan diciendo sabbat, ¿no? No sé si han escuchado, como escuchan las películas, sabbat, sabbat, piensan que se pronuncia así, ¿no? Entonces sus pastores o sus líderes le dicen, eso es judaizar. No estés hablando de esos conceptos porque eso es de los judíos. ¿Verdad? ¿Los han escuchado? Entonces, a ver, ¿qué es judaizar? Hay dos conceptos igualmente, uno correcto, kosher, permitido, auténtico, de lo que es judaizar y otro que no es kosher. Vamos a ver el concepto kosher. No significa que hay que aplicarlo, ¿no? No, no significa eso, sino que vamos a ver el concepto bíblico, lo que es bíblicamente, qué significa judaizar. No el concepto que no es kosher, que ya lo vamos a ver. A ver, mientras me tomo aquí un cafecito que me dio mi querido Edward, mi Moshiach, ¿me puede leer Hechos, capítulo 15, del verso 1 al verso 6, si es tan amable, o alguno de las ajayot que les apoye? Hechos 15. Ya está nuestro Roberto. Hechos 15, del 1 al 6, mi querido. Hechos 15, del 1 al 6, dice así: ciertos hombres que habían bajado de Yahudá se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de Moshe, no podrían salvarse. Surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Shaul y Barnabá. Contra ellos, los hermanos determinaron que Shaul, Barnabá y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los enviados y ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, los que habían sido enviados por la comunidad pasaban por Fenicia y Shomrón, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad y por los enviados, y les contaron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moshe. Entonces se reunieron los enviados y los ancianos para considerar este asunto. Amén.
Amén. Y si seguimos leyendo el capítulo 15 del libro de los Hechos, vemos que eso es lo que se conoce como el concilio de Jerusalén o el Bet Din que se hizo allí, donde estuvieron los discípulos principales. Se siguió hablando del tema, se levantó Kefa, hizo un discurso, incluso dijo, miren, a ver, yo soy judío, me fui con fariseos a la casa de Cornelio, ustedes saben que por mí se comenzó la predica a los gentiles, ¿sí? Recuerden, 10 años después de la ascensión de nuestro Santo Maestro a la diestra del Padre, tenemos a un judío religioso como Kefa, que todavía no había votado esa religiosidad, no se había sacado eso, que hacía distinción entre gentiles, no se había llevado todavía la enseñanza afuera, y cuando se le presenta toda la situación, el éxtasis, el lienzo con los animales impuros, anoche hablamos un poco de ello. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos a fariseos que la pregunta que mencionamos anoche, la pregunta que se hacían no era qué vamos a hacer con los judíos, no, era qué vamos a hacer con los gentiles que han creído. ¿Qué han creído quién? En el mensaje de que Yahoshua, el Mesías judío, murió para restaurar a Israel, para salvar al pueblo, y no solamente al pueblo, sino también darle un privilegio a los gentiles de que se añadan al pueblo, pero tienen que abandonar su sistema idolátrico y servir al poderoso de Yahoshua, el Mesías judío. Estos fariseos, ¿qué le dijeron? Recuerden, cuando digo fariseo no es de manera despectiva, como se enseña por ahí este fariseo. No. Fariseo era una secta religiosa que enseñaba Torah y que dentro de la secta judía netzarita o nazarena habían muchos fariseos, es decir, que eran estrictos guardadores de la Torah, pero creían en Yahoshua también como el Mesías. Y al ver que estaban llegando los gentiles, ellos ¿qué dijeron? Hay que circuncidarlos. Tenían buena intención. Tenían toda la buena intención estos fariseos. Pero recuerden, amados hermanos, una buena intención sin una correcta información puede crear un total caos. Pueden ser muy honestos, pero si no tienen la información apropiada, si son ignorantes, están honestamente equivocados. Estos fariseos enseñaban que los gentiles tenían que hacerse judíos. Y enseñaban cuál es el concepto bíblico de judaizar. El concepto bíblico de judaizar tiene que ver con la circuncisión. Que si tú no te circuncidas, no puedes adorar al Elohim de Israel. Que si tú no te circuncidas, no eres parte del pueblo. Y que si tú no te circuncidas, no puedes celebrar las fiestas. Por eso hay muchos hermanos que están comenzando este caminar y entonces empiezan y cuando llegan a una congregación, por ejemplo, mesiánica o de los diferentes nombres, que practican la circuncisión física, le dicen, tienes que circuncidarte, si no, no puedes celebrar las fiestas, si no, no puedes ser parte de Israel. Eso es judaizar, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? A ver, recuerden, y muchos hermanos, les voy a hacer la pregunta, y disculpen que a veces hago comentarios, no los termino, ¿no? Pero es que me surgen otras incógnitas o otras ideas para transmitírselas. Cuando ustedes oran, cuando oramos pidiendo perdón, cuando pedimos perdón por alguna situación, por nuestro carácter, por algo inapropiado, gracias al Eterno a estas alturas, no tiene que ver con pecados a sabiendas ni voluntariamente, pero cuando nosotros pedimos perdón, ¿presentamos un sacrificio delante del Eterno o no? No, yo no me estoy refiriendo a la oración. Sacrificio. Ofrecemos un sacrificio porque eso es lo que dice la Torá, eso es lo que dice la Escritura. Nos debemos acercar al Eterno con un sacrificio. Cuando la Torá demanda que cada vez que una persona iba a pedir perdón, debía pedir perdón por la provisión o por lo que la Torá puede ofrecer provisión para pedir perdón, para sanar ese pecado, debía de presentarse una ofrenda de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿presentamos o no presentamos sacrificio? Claro que sí, claro que sí. Tú no te vas a pedirle perdón al Padre por tus propios méritos.
porque tú eres muy bonito o muy bonita, o que yo soy muy bonito o muy altito, ya iba a decir muy bonita, no, que yo soy muy bonito. No, claro que no. Nos presentamos presentando los méritos del sacrificio de nuestro Santo Maestro Yahoshua. Que ese sacrificio sigue vivo y eficaz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero lo hacemos físicamente, no, esto es algo legal de la Torá. Pero lo que no podía hacer la Torá, lo hizo nuestro Padre con la gracia, con la compasión. Por eso es que la gracia es un salvoconducto, es un favor, es un regalo inmerecido. Porque si fuese por la Torá, nosotros ya estuviésemos muertos. Porque la Torá condena al transgresor. Pero como dice Shaul, el espíritu da vida, mas la letra mata. ¿Qué significa esto? Que la Torá te encuentra a ti, violaste un mandamiento que es un pecado de muerte, muerte. Pero nuestro Padre, fuera de la Torá, nos ofreció a nosotros su misericordia, encapsulado en su Hijo, en su sacrificio. Por eso su sacrificio es tan importante, sus méritos. Y por eso cuando nosotros decimos, en el nombre de Yahoshua, el Hijo de Elohim, estamos apelando a su sangre derramada, a sus méritos de santidad, a todo lo que él hizo y el varón que él fue, de tal manera que nuestro Padre lo vindicó hasta lo sumo al darle la resurrección y elevarlo por encima de todos y de todos, excepto de él. Como lo dice 1 Corintios 15, 21, si mal no recuerdo en adelante. Entonces, le doy este ejemplo, ¿por qué? Porque muchos hermanos me dicen, pero es que aquí está en la Torá que hay que circuncidarse, esto y lo otro. Bueno, muy bien, amados. Cada varón, por ejemplo, Mia Edward, él está circuncidado para efectos de la Torá. No estoy hablando físicamente. Pero es que se requiere la circuncisión física. Ya va. Para efectos de la Torá, legalmente, él tiene la circuncisión. Si tuviese que haber un papel, es de ese papel dijera, Edward está circuncidado. Pero es que ya va, pero físicamente, ya va, legalmente, esto es jurisprudencia de la Torá. Por eso es que muchos no entienden que no necesitan la circuncisión física. Porque cuando van a las aguas, así como se le imputa a ese varón, incluso a esa mujer, la muerte del Mesías, y también la resurrección del Mesías, y ahora es una nueva criatura, para efectos legales de la Torá, ya no le debe nada a la justicia. Ya la justicia no tiene por qué, vamos a decirlo así, ajustar cuentas con esa persona, porque ya murió. ¿Y cómo se le cobra a un muerto? Se le imputa la muerte del Mesías, pero al momento de resucitar, es una nueva criatura. ¿Un bebé lo puede condenar la Torá, la palabra del Eterno? No, que es una nueva criatura. Eso es algo legal, aunque ustedes no lo crean. Por eso véanlo, y eso es conciencia de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Somos nuevas criaturas en el Mesías. Pero nos mantengamos de esa manera, ¿no? Todo el tiempo inocentes, irreprochables, que nos conducimos en integridad. De la misma manera, también se imputa a los que bajan a las aguas, a los varones, la circuncisión del Mesías, porque lo dice la Escritura. Para poder entrar en la nueva alianza hay que tener la circuncisión. Pero ya esta circuncisión no se hace con manos en la carne. La señal de la circuncisión la da nuestro Mesías. Si alguien les pregunta a un varón que no esté físicamente circuncidado, ¿usted está circuncidado? Sí, yo tengo la circuncisión del Mesías. Estoy en alianza porque tengo la circuncisión. Y esto tiene que ver más allá de la letra. Por eso es muy importante. Incluso lo que dice Pablo, la circuncisión física ya no nada es. No la necesitas. Porque ahora todo, por eso lo dije hace rato, nosotros dependemos de la fe. ¿Están entendiendo? Va más allá de lo que tiene que ver con la carne. Pero para efectos legales se aplica lo de la carne también. Esto tiene que ver con jurisprudencia de la Torá. Es que si tú no te circuncidas no puedes comer del Pesaj. Tranquilo, ellos están circuncidados, todos. No le van a decir, a ver, muéstremelo. Ojo, los rabinos judíos sí lo hacen.
Entonces, a ver, amados, esto es otro tema. La circuncisión no es, pero sí quiero que entiendan que esto es un tema de profundidad, que requiere entendimiento, que requiere, a ver, deshacernos un poco de ciertas cositas, de ciertas escamas que a veces estorban. Pero ¿por qué no les exigieron algo que dice la Torá a los primeros creyentes? Porque estos fariseos, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué era lo que estaban diciendo? Si no se circuncidan conforme a la Torá, no pueden pertenecer, no pueden hacer nada de lo que hoy en día nosotros hacemos. Ni siquiera pueden ser parte del pueblo. A ver, esto es lo que se conoce como judaizar. Si te exigen la circuncisión para poder ser parte del pueblo, para poder adorar al Elohim de Israel, para poder celebrar las fiestas del Eterno, entonces eso es judaizar. ¿Cuál es el concepto no kosher? Eso es el concepto de judaizar. En algún otro tema podemos expandir un poco más acerca de lo que es la circuncisión. A ver, ¿cuál es el concepto no kosher? El que fue inventado. ¿Inventado por quién? Lo creó la Iglesia Católica. A ver, en el primer siglo después de la muerte de los apóstoles se da una lucha dentro del movimiento del protocristianismo, porque ni siquiera era cristianismo, sino de la corriente que empezó a divorciarse, a desjudaizar a nuestro Mesías, ¿sí? Y se comenzó, habían varias tendencias, y en esa lucha de poder, porque como ahora ya no hay apóstoles, como ahora ya no está Israel, ni el templo, el judío está perseguido. ¿Quién de nosotros representa la enseñanza del maestro? ¿Quién tiene la autoridad para enseñar lo que el maestro Yahoshua enseñó? ¿Quién puede realmente decir que esto va en línea con lo que nuestro santo maestro enseñó? Ese era el pensamiento de esas líneas de interpretación. Era una lucha de poder. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Vence lo que hoy en día académicamente se conoce como el protocristianismo, una tendencia que da origen después a lo que se conoce como cristianismo, y a lo que sufre tantas mutaciones, tanta corrupción, tanta mutación. Y más hoy en día, con las más de 40,000 sectas religiosas del cristianismo que existe, es lo que se conoce como cristianismo, o lo que dio a luz a una de sus tantas hijas, que es el cristianismo de hoy en día. Pero vence el protocristianismo, y esta tendencia enseñó que la única manera que tenían para perfeccionar era divorciarse totalmente del judaísmo y de las raíces hebreas. El judaísmo fue bueno para los judíos, fue la matriz que nos concibió a nosotros, pero ya nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ya salimos de eso. Jesús vino, anuló la ley, no tenemos que guardar la ley, no tenemos que guardar nada que sea judío. Esa fue la bandera que esta tendencia enarboló como su centro de enseñanza. Por lo tanto, cualquier cristiano que se ha encontrado practicando algo judío, entonces está judaizando. De allí viene ese concepto que inventó la Iglesia Católica, porque ni hablar de cristianismo evangélico, eso no existía para ese tiempo. El cristianismo evangélico pentecostal, recuerden, de la Iglesia Católica sale la Iglesia Anglicana, de la Anglicana la presbiteriana, de la presbiteriana la metodista, de la metodista la evangélica, de la evangélica la pentecostal, y así sucesivamente, ramas de ramas de ramas de ramas de ramas, pero todas vienen de la Iglesia Católica. Pero ¿cuándo surge esa separación? Con Martín Lutero. Por eso los católicos llaman a los evangélicos nuestros hermanos separados, porque son hermanos de los católicos en cuanto a la doctrina. Pregúntele a cualquier sacerdote católico y le va a decir, sí, ellos son nuestros hermanos separados. Con confianza, ellos no tienen ningún problema en decir, sí, ellos son nuestros hermanos separados. Ellos dependen de nosotros, aunque no lo quieran aceptar, aunque digan, solo la Escritura es nuestra autoridad. No. La autoridad de ellos es la Iglesia Católica. Pero el concepto de judaizar viene ¿de dónde? De ese tipo de tendencia. Concepto que inventó la Iglesia Católica, que judaizar es hacer algo que es judío. ¿Sí?
Guardar cualquier cosa que hace un judío, eso es judaizar. Cualquiera que viene y enseña a guardar las raíces hebreas de la fe y toca algunos aspectos que han guardado nuestros hermanos judíos, pero que son mandamientos de nuestro Padre, entonces la iglesia, con la mira de separar a los cristianos de sus raíces hebreas, creó el mito de que judaizar es aquello que significa prohibir a los cristianos practicar algo que sea judío. Si tú guardas algo judío, estás judaizando. Ese es un concepto inventado por la Iglesia Católica. Ese no es el concepto bíblico. Ignacio de Antioquía fue el primero que inició este proceso en el año 108 al 110, que concluye o se consolida con el Concilio de Nicea del año 325, con la famosa carta que escribió Constantino a las iglesias, entre otras cosas. A ver, yo les voy a leer esa carta en un momento. ¿Cuál era la cuestión allí? Había un debate, ¿no? Constantino, en el Concilio de Nicea, empiezan a hablar de muchas cosas, y entre ellos, ¿cuándo celebrar la Pascua? ¿Cuándo debemos los cristianos, decían ellos, guardar la Pascua? Habían dos grupos de cristianos, unos que decían, hay que guardarlo conforme lo guardan en la fecha en que lo guardan los judíos, ¿sí? Y otro grupo, el protocristianismo, que dijo, nosotros tenemos que seguir la fecha de la Pascua según escribió el obispo de Roma. Y es totalmente diferente a cómo lo celebran los judíos. ¿Qué hizo Constantino? Les voy a leer esta carta. Recuerden, esto fue lo que consolidó totalmente lo que se conoce como cristianismo. Ustedes pueden buscar en YouTube, en Google, el rabino Google, o el sabio Google, allí ustedes van a conseguir la carta que escribió Constantino a las iglesias. Dice, carta de Constantino Augusto a las iglesias de Roma, Concilio de Nicea, año 325. Voy a tratar de ser rápido. Habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el surgimiento del Estado, en lo que las relaciones públicas se refiere, pienso, y escuchen muy bien, es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone a la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Señor Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por consentimiento común de todos los obispos católicos que debe ser celebrado el mismo día y en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la mortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Aquí voy con esto, prestemos mucha atención. Nos ha parecido algo indigno a todos que la celebración de esta fiesta de la más alta solemnidad se deba guardar siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, la muerte de Jesús, por tanto son afectados por la ceguera merecida del alma. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros, totalmente divorciados, perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo y no tengamos nada que ver con esta detestable chusma de judíos. Como es necesario, entonces debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como la forma más apropiada establecido por todas las iglesias occidentales y las sureñas y orientales, ha sido decidido que esto sea así, y yo mismo he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación y que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la ciudad de Roma. También es muy oportuno que todos deben unirse en desear lo que la razón de sonido aparece en la demanda y evitar toda participación en la realización perjuros de los judíos, y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. A ver, es vuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día en una fecha diferente de la que hacen los judíos. Amados, esto es antisemitismo puro. Esto era persecución en contra de los judíos, rechazando totalmente todo. Es más, la iglesia de Constantinopla hizo una oración que todos debían de hacer.
renunciaban al Shabbat, a las fiestas, a todo lo que tuviese que ver desde su perspectiva judío. Y eso, es más, si consiguen esa, yo la tengo acá, pero si consiguen esa confesión de fe de esa iglesia, no la digan en alta voz, no proclamen eso. Léanla para que ustedes entiendan el antisemitismo que había en ese momento y que eso fue la base para consolidar lo que es la iglesia. Y que de allí surge ese odio en contra de los judíos. Entonces, amados, por eso es que el cristianismo celebra la Semana Santa la mayoría de las veces en la fecha, alejados de la fecha hebrea. Y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque detrás de esto hubo ese movimiento de que judaizar es guardar algo que es judío. Es decir, todo lo que tenga que ver con ello, nosotros ahora somos un pueblo distinto, nada que ver. Nosotros nos divorciamos de esos judíos, no queremos tener nada que ver con las raíces hebreas. Todo lo que suene a raíces hebreas, eso es judaizar. Somos un pueblo diferente a ello. ¿Me leen, por favor, Romanos 11 del 1 al 2? Si son versos 1 y 2, por favor. ¿Me repite la cita, hermano, por favor? Romanos 11, versos 1 y 2. Romanos 11, 1 y 2 dice así. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las escrituras en el caso de Eliyahu, cuando consultó con Elohim contra Israel? Ahora mira, comienza a leer del verso 11 en adelante hasta el 25. Prestemos un poco de atención, ya estamos culminando, amados hermanos. Entonces pregunto, ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera. Al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? A ustedes los gentiles me dirijo, por cuanto yo soy enviado para los gentiles. Honro mi ministerio, a ver si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión, sino en vida de entre los muertos? Además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. No te jactes contra las demás ramas, y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien, por su incredulidad las desgajaron, pero tú por tu fe estás firme. No te engríes y ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanece en su bondad, de otra manera a ti también te cortarán. Y a ellos a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán, porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo.
Amén. Amén. Pues, Amén. Dejémoslo ahí, mi querido. Ok. Disculpe usted. ok, Muchas gracias. Miren lo Amén. que le está diciendo al que llaman, el que creó el cristianismo, llaman a Pablo, obviamente la religión cristiana defiende mucho a Pablo. Recuerden, no hablamos en contra de nuestros hermanos cristianos porque son personas buenas, pero deben entender que la doctrina está totalmente alejada de lo que es la doctrina de la fe. Está realmente corrompida y tiene antisemitismo. El antisemitismo es una maldición. Es una maldición para aquellos que tienen ese tipo de pensamiento, de ideología, que incluso no, la ley está abolida. Eso es parte del antisemitismo. Hay que el Shabbat, eso es para los judíos, para nosotros no, eso es judaizar. Eso es parte del antisemitismo. Eso es una maldición. Te maldeciré con Ahor, maldeciré a los que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré con Ahor a los que te maldigan. Ya explicamos lo que es Ahor, eso es lo que dice el texto hebreo. Pero miren lo que dice Pablo. A ver, no te sientas arrogante porque tú no eras parte del olivo natural. El olivo natural es ¿quién? Israel. Tú no eras parte del olivo natural. Porque ellos, no todos, no ha desechado Elohim a su pueblo, pero muchos de ellos no creyeron y fueron desgajados. Y en vez de ellos, te colocaron a ti, no para que sustituyas, reemplaces al olivo completo, no, sino simplemente a unas ramas. Y si tú te vuelves arrogante, te van a desgajar. Si tú piensas que ahora eres mejor, que ahora eres la iglesia y ahora es mejor que el pueblo judío, que el pueblo hebreo, que ahora eso es judaizar, no tenemos nada que ver con esto y lo que hizo este emperador pagano Constantino, si tú crees en todo eso, entonces, ¿qué le dijo Pablo? Te van a desgajar. Y los judíos, si no permanecen en incredulidad, como están haciendo nuestros hermanos judíos, que están retornando a creer en Yahushua como el Mesías, creen en él ahora como el Mesías, ¿qué están haciendo? ¿Qué está sucediendo? Están siendo injertados mayormente con más fuerza, con más eficacia. Y el pueblo de Israel se está restaurando, que eran las profecías, incluso la profecía de la nueva alianza. Miren eso es muy importante entenderlo. Pero ¿qué sucedió? La Iglesia Católica enseñó que hacer cualquier cosa, guardar Shabbat, ustedes no comen cerdo, sí, porque eso es un mandamiento de la Torah, de la palabra, eso es judaizar, tú estás judaizando. Si judaizar significara guardar algo que es judío, para que ustedes no saben, los cristianos serían los mayores judaizantes que hay. ¿Por qué? Vamos a dar varios ejemplos. Cuando Juan el Bautista, Yohanan Amadvil, Juan el Inmersor, Yohanan el Inmersor, él hacía inmersión. ¿Habían cristianos? ¿Existía el cristianismo? No. El cristianismo surgió décadas después de nuestro santo maestro, décadas después de la muerte de nuestro Mesías, de los discípulos. Décadas. Surgieron pensamientos. ¿Cuándo se consolidó? Par de siglos después. Y de allí empezó a sufrir mutaciones. Pero ya Yohanan hacía inmersión. La inmersión, vamos a decirlo así, es un mandamiento de la Torah. En la Torah hay diferentes tipos de tevilot, inmersiones, bautismos. ¿Sabes qué es uno? Ya va, eso lo dijo Pablo en otro contexto. Hay una sola fe, una tevilá, etcétera, etcétera, en la carta a los hebreos. Pero allí hay que entenderlo desde el punto de vista de las raíces hebreas. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? ¿Sí? Pero, a ver, vino a crearse el bautismo en tal caso, si lo queremos desde el punto de vista que utiliza el cristianismo para utilizar el concepto de judaizar, entonces el bautismo es algo judío. Tevilá o inmersión al español sería lo más correcto, pero vamos a utilizar la palabra. El bautismo sería judío. Entonces, ¿estarían judaizando o no estarían judaizando los cristianos con el bautismo? Estarían judaizando, porque el bautismo es judío, es hebreo. ¿Qué vino primero? El huevo o la gallina. No, ¿qué vino primero? ¿El judaísmo o el cristianismo? El judaísmo. Obviamente, cuando hablamos de judaísmo, el judaísmo del primer siglo era totalmente distinto al judaísmo rabínico que existe hoy en día. Eso es muy distinto.
Y eso es historia, eso hay que entenderlo para poder entender los conceptos. La imposición de manos. La imposición de manos. Eso en hebreo se dice semijá. Eso, a ver, tanto la tevila como la imposición de manos para delegar autoridades, para orar, eso está en la Torá. Los sacerdotes, para todo ello se hacían. Siempre conseguimos en toda la Torá los profetas que hacían todo este tipo de cosas. Es más, hasta los paganos a veces le mandaban a hacer tevilá, Elisha o Eliseo con el general asirio, Naamán. Ve, sumérgete en el río Jordán 7 veces. No, ¿cómo voy a ir? Haz tevilá. Eso es el concepto de bautismo. Eso, la imposición de manos, e incluso antes, vamos a hablarlo así, en los tiempos de nuestro Mesías, cuando un rabino iba a graduar a sus discípulos, les imponían las manos. Y vamos a decirlo en español, te doy la autoridad, para todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatas en el cielo será desatado en la tierra. Los que interpretan con la filosofía helenista, empiezan que eso es algo místico, que todo lo, tu palabra, tu profeta, la autoridad, todo lo que tú, no. Eso es que te dieron la autoridad para interpretar la Torá correctamente, que ya estás preparado para poder enseñar por tu propia cuenta, pero tu enseñanza tiene que tener una interpretación o base de Torá. Eso significa atar y desatar. Es que ahora tienes la autoridad o tienes el criterio para interpretar correctamente la Torá. No para andar haciendo cosas místicas o ahora que yo tengo el poder, los super saiyajin espirituales ahora, ¿no? Yo sé que muchos me entienden el concepto. Entonces, la semijá o la imposición de manos, eso es judío, entonces. Entonces los cristianos estarían judaizando cuando imponen las manos. La presentación de niños. ¿Lo inventaron los cristianos o eso viene de la Torá y lo practicaban los judíos? Eso es algo, si vamos a hablar del punto de vista de los cristianos, eso es algo judío. Estarían judaizando los cristianos. Cada niño hebreo se presentaba en el templo, se presentaba delante de los sacerdotes. Nosotros lo hacemos hoy en día también. No en el templo, pero nosotros hacemos nuestros servicios para la presentación de los niños. El maaser, el diezmo. No hay nada más judío, más si lo queremos utilizar, no hay nada más hebreo, no hay nada más de la Torá que el diezmo. La ley está abolida, pero el diezmo no. No. Traigan su diezmo. Malditos son con maldición porque me habéis robado. Amén, amén. Ungir a los enfermos con aceite. Eso es que ya va, tenemos una base en el Brit Hadashah, la carta de Jacob, de Santiago, ¿verdad que sí? Nosotros en cada Shabbat y cada vez siempre citamos ese verso porque es una instrucción de cómo debemos actuar. Si hay alguno enfermo entre las comunidades, llamen a los ancianos, invocando el nombre de Adonai Yahweh Sebaot, impongan sus manos, unjan al enfermo. Si hubiese pecado, sus pecados serán perdonados y será sanado. Amén, amén. Pero a ver, ¿para quién fue dirigida esa carta? ¿Para los cristianos? ¿Quién me lee Jacob, Santiago, capítulo 1, verso 1? Capítulo 1, verso 1. Disculpa, amado hermano, se me había caído la conexión del internet, no escuché la cita. Santiago, Jacob, capítulo 1, verso 1. Santiago 1:1 dice así: Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahushua el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A las 12 tribus de dónde? De Israel. La carta de Jacob, del hermano de Mashiach, de Jacob Hasadik, de Jacob el Justo, ¿a quién iba dirigida? A las tribus de Israel, es decir, a hebreos o a la mayoría de ellos que eran judíos para ese tiempo, sea por religión o sea por linaje de la tribu de Judá, pertenecían a Israel. Les está enseñando, les está diciendo algo judío, es decir, que ungir con aceite a los enfermos es algo judío, hebreo.
Si judaizar significa hacer algo judío, entonces todos los cristianos que están ungiendo con aceite son unos judaizantes. Que pidan diezmos son unos judaizantes. Que hagan la tevilá son judaizantes. Es que no, en el Nuevo Testamento aparece allí, como lo llama el Nuevo Testamento, no es el nombre más correcto. Aparece allí, ya va, pero eso se estaba hablando con judíos. Y a los que creyeran de la gentilidad era para que se anexaran a la comunidad creciente que era una mezcla entre judíos y gentiles, pero era una comunidad hebrea. Amados, regresar a las raíces hebreas de la fe no tiene nada que ver con judaizar. No tiene nada que ver con que ahora te tienes que hacer judío. El regresar a las raíces hebreas de la fe tiene que ver con algo mucho más profundo, más rico, más nutritivo. ¿Quieren saber qué es? Lo vamos a estar estudiando en la siguiente enseñanza de este tema, porque ya por motivo de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Pero hasta el momento hemos podido entender qué es judaizar y qué no es judaizar. Hay que guardar el Shabbat, eso es judío. No, discúlpame. Eso tiene que ver con la creación. Eso es un mandamiento. Es más, nuestro Mesías, él sanó en Shabbat, porque para eso hay que entender lo que es el Shabbat. Nuestro Mesías hizo tantas bondades en Shabbat y aún así, miren el celo que él tenía por guardar el Shabbat, que él dijo, rueguen, oren, recen, pidan, para que cuando a ustedes les toque huir, por esto que les estoy profetizando, que va a suceder, que no sea ni en invierno. ¿Por qué? Porque era difícil salir de Israel. Era difícil. En invierno es difícil por la nieve, por el frío. Imagínense huyendo en plena nieve. La dificultad de los caminos. Para los tiempos de diciembre, porque eso es el invierno para allá, para Israel, no tengan que su vida no sea para ese tiempo y en qué otro tiempo. Y en Shabbat. Que su huida no sea ni en invierno ni en Shabbat. ¿Por qué en Shabbat? Para que no lo tengan que transgredir, para que cuiden de guardar bien el mandamiento. Pero recuerden, por encima de Shabbat está la vida. Y por eso hay mandamientos de misericordia, de compasión hacia nuestro prójimo, que van incluso por encima de guardar el Shabbat. Y que no se nos cuenta como violación del Shabbat si las hacemos. Pero eso es otro tema, mis amados hermanos. Para la próxima enseñanza estaremos profundizando un poco más acerca de las raíces hebreas de la fe. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, que tenemos una misión de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y enseñarles a las naciones a que se vuelvan al Todopoderoso, a la justicia, a su palabra, a sus mandamientos, porque Él prontamente va a enviar a su justo Mesías, que los tiempos se están acortando, la maldad está aumentando. La perversión está tocando las puertas de nuestros hogares y debemos fijarnos, anclarnos en esa fe que nos va a proveer la santidad suficiente para poder no caer y no sucumbir ante las acechanzas del enemigo. Por eso dice la Escritura, dile al débil, fuerte soy. Y si Elohim está con nosotros, el Padre y yo somos mayoría. Dígale usted, el Padre y yo somos mayoría. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero más a ti no llegarán. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Lo creemos, ¿verdad que sí? Amén, amén. Creemos y tenemos esa fe, pero debemos mantenernos en shalom, pero teniendo una fe obediente y entendiendo apropiadamente los conceptos de la palabra. No utilizándola para nuestro beneficio en cuanto a lo que a mí me conviene, sino siempre pensando en lo que nuestro Padre desea de nosotros. Y recuerden, amados hermanos y hermanas, que tenemos esa misión de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si estás de acuerdo con esta causa, amados, te pedimos oración por este ministerio, por esta comunidad, también de tus ofrendas, de tus aportes voluntarios, diezmos voluntarios, contribuciones, porque de esa manera también podemos ayudar a los menos privilegiados, a aquellos que no tienen el sustento, el pan nuestro de cada día y están pasando por muchas necesidades. También para proveer para los gastos que tenemos en esta comunidad
ciudad y poder seguir llevando esa voz que les anuncia a las personas: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de las abominaciones y del castigo que viene sobre la gran ramera y sus hijas. Que el Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde, y como dice su palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén de amén. Shavuot para todos.